En julio de 2024, la historia de Canarias vivió una revolución. El artículo de Chronology of the Human Civilization of the Canary Island, publicado en la revista PNA, venía a cambiar todo lo que sabíamos sobre el proceso de poblamiento del archipiélago. Y no lo digo yo, fueron los titulares que coparon la prensa durante esos días. Un nuevo estudio reescribe la historia de Canarias. Los romanos y no los africanos llegaron primero. Los hallazgos que desvelan la verdadera historia de la colonización de las Islas Canarias. Los romanos llegaron a las Islas Canarias antes de su colonización por los bereberes. El hallazgo que cambia la historia de Canarias. Los romanos llegaron primero. A esta idea que muestran los titulares de llegar primero, se puede contestar citando a Vicente Fernández, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Bromas aparte, fue un artículo bastante comentado y discutido. ¿Qué novedades trajo para presentarlo como un antes y un después en el proceso de poblamiento? Sí, era un artículo tan revelador porque en enero ya está muerto. Pero lo más importante, ¿alguien lo leyó o solo se quedó en los titulares? Guardo esta captura de cómo este artículo se utilizó para respaldar argumentos que ni siquiera se mencionan en el artículo. Pero bueno, esto es muy propio de las redes sociales, la técnica de coger un enlace, copiarlo, para quedar por encima de la otra persona con la que se está discutiendo. Este artículo es de pago, pero solo $10 nos separan de descubrir la verdad. Así que toca tirar de la tarjeta, bueno, primero me tengo que dar de alta, y ahora sí, tenemos el artículo dichoso disponible para nosotros. Solo llegó 7 meses tarde, pero bueno, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Capítulo 1. Una cuestión bayesiana. Si una palabra se repite a lo largo del estudio, es bayesiano. Nada más y nada menos que 48 veces en 12 hojas. Los autores defienden la calidad de sus resultados por haber utilizado esta estadística. ¿Qué tiene diferente la estadística bayesiana? Este enfoque estadístico está basado en el teorema de Bayes, en esta fórmula, y permite analizar los datos incluyendo una hipótesis o conocimiento previo. Se trata de un modelo complejo y algo difícil de comprender, sobre todo porque estamos acostumbrados a la estadística convencional, en la que los resultados dependen exclusivamente de los datos que volcamos y tratamos a todos estos datos por igual. En el caso de la bayesiana, no todos los datos son considerados iguales, y se utiliza principalmente para demostrar si una hipótesis es cierta o no. La cosa va de romanos, así que veamos cómo se aplica en un trozo de cerámica romana que tiene restos orgánicos y que hemos encontrado en Lobos 1. pH es la probabilidad a priori. Es lo que se cree sobre la hipótesis antes de observar los datos. Puede estar basada en información previa, conocimientos históricos o creencias iniciales. Nuestra hipótesis sería que la cerámica pertenece a un asentamiento de la época romana. Basándonos en estudios previos y otros hallazgos cercanos, asignamos una probabilidad del 60% a que el resto sea efectivamente de la época romana, por lo que pH es igual a 0,6. pDH es la verosimilitud. ¿Cómo explica la hipótesis los datos observados? Cuanto mayor sea esta probabilidad, más compatibles son los datos con la hipótesis. Hemos analizado la pieza y la datación por carbono 14 nos da una fecha ubicada en el 120 de nuestra era, con un error de 50 años. Es decir, abarca desde el 70 hasta el 170. Si la ocupación romana está fechada en torno al 100, estas fechas obtenidas por carbono 14 se acercan a nuestra hipótesis. Hay una gran probabilidad de cierto. PHD es la probabilidad posterior, es decir, el resultado final después de actualizar la probabilidad a priori con la nueva información proporcionada por los datos. Es una combinación del conocimiento previo y la evidencia actual. La PD es la probabilidad marginal y actúa como un factor de normalización para asegurar que la probabilidad posterior sea válida. Se calcula sumando todas las posibles formas en que los datos podrían ocurrir bajo todas las hipótesis posibles. Como solo tenemos una hipótesis, se calcula así. Por lo tanto, el resultado de esta operación es 1. Se confirma al 100% nuestra teoría. De aquí le mando un abrazo enorme a Ari, que sacó el tiempo y las ganas y la paciencia de explicarme en qué consistía el teorema de Bayes y cómo es aplicado a la estadística, aunque creo que en el fondo no me queda del todo claro. Capítulo 2. El problema del carbono 14. El tema del carbono 14, aplicado al contexto de Canarias, merece un vídeo para él solo porque es un tema bastante complejo. Pero podemos resumirlo a que los resultados obtenidos han sido más controvertidos que bien recibidos. Y como resultado, la incógnita del primer poblamiento de Canarias sigue siendo irresuelta, aunque existe un consenso general en que se produjo en torno a mediados del primer milenio antes de nuestra era. El problema del carbono 14 también los mencionan los autores en el estudio, y por eso defienden que hay que encontrar restos que pertenezcan de forma inequívoca a asentamientos humanos y evitar aquellos elementos que pueden inducir error debido a la propia naturaleza del archipiélago.
Para obtener los resultados emplearon nada más y nada menos que 715 dataciones. Como la estadística bayesiana permite hacer diferencias entre los datos, se clasifican todas las fechas en 3 clases. Clase 1. Especies terrestres de vida corta recogidas de capas culturales seguras. Clase 2. Aquí se incluye carbón no identificado, muestras de conchas marinas y restos humanos. Clase 3. Fechas no confiables obtenidas de contextos culturales inciertos y que carecen de información sobre el contexto. Para aclarar, de todos los datos volcados, los que pertenecen a la ocupación romana están presentes solo en el islote de Lobos. Una vez analizados todos los datos, podemos empezar a ubicarlos en el mapa. Desde Lanzarote hasta el Hierro, el rango de fechas estimadas de colonización es así. Lanzarote fue colonizada entre el 70 y el 240 de nuestra era. Lobos fue ocupada por los romanos durante el 315 anterior a nuestra era y el 15 de nuestra era. Fuerteventura fue colonizada entre el 270 y el 525. Gran Canaria entre el 490 y el 530. Tenerife entre el 155 y el 485. La Gomera entre el 275 y el 405. La Palma entre el 245 y el 430. Y el Hierro entre el 170 y el 330. Capítulo 3. Una colonización peculiar. Después de tanto divagar, ¿cómo nos tomamos esta fecha? En el mapa a lo mejor puede pasar desapercibido, pero en este gráfico es un poquitito más evidente. Se ve como Lobos es la primera ocupación, de acuerdo, y Lanzarote sería la segunda isla en ocuparse, en donde habría una cohabitación en el archipiélago entre romanos y amasíes. Luego serían Tenerife y el Hierro, para pasar a La Palma y luego a La Gomera. Más tarde vendría la colonización de Fuerteventura, para acabar en Gran Canaria. Vale, estas fechas no irían en consonancia con el proceso de colonización en secuencia de un archipiélago, donde primero se poblan las islas más cercanas al continente y el grupo va avanzando. Podríamos hablar de que las islas siguieron la Stepping Stone Colonization, donde algunas islas eran colonizadas mientras que otras eran utilizadas como lugares de paso. Aunque aún así, me parece extraño la tardanza en la colonización de Gran Canaria, siendo la isla de paso por antonomasia, y por otros motivos que luego veremos. Otra novedad de la que habla el artículo es que primero se colonizaron las costas y luego las zonas de interior. Esta forma de colonización es la normal, aunque en el caso de Canarias siempre se pensó que fue al revés. Primero se poblaron las zonas de interior y luego la costa. ¿Por qué? Porque si algo diferenciaba al pueblo indígena canario era que eran principalmente pastores, siendo más fácil la vida en estas zonas altas y viendo la costa también como un lugar hostil donde estaban expuestos a racias y el propio clima de la costa. El problema con el carbono 14 también tiene su hueco aquí. En el artículo se menciona el yacimiento del Bebedero, en Lanzarote, donde se han encontrado restos cerámicos que apuntan a una cohabitación de la isla, pero no aparece nombrado el de Buenavista. En este yacimiento sale una fecha que varios profesionales toman como la más antigua del archipiélago, que ubicaría los inicios del asentamiento entre los siglos X y IV antes de nuestra era. Si bien no aparece el nombre del yacimiento, el equipo encargado del estudio aclara que, efectivamente, se estimaba que la ocupación del sitio databa entre el 960 y el 330 antes de nuestra era, pero que sus resultados sugieren una ocupación más reciente, desde aproximadamente el siglo I hasta el siglo IV de nuestra era. Si bien hay dataciones más antiguas en otras islas, no están tan bien respaldadas como la del Bebedero o Buenavista. Y como dije anteriormente, el tema del carbono 14 es un tema muy extenso, polémico y que merece un trato por sí solo. Así que en esta ocasión solo vamos a centrarnos en estos dos yacimientos. Ante esta disparidad hay científicos bastante tajantes. Aunque vemos el método del carbono 14 como infalible, depende de los criterios del equipo de investigación. Como hemos visto, en este estudio se clasificaron las dataciones en 3 clases, de mayor a menor calidad. En esta cita en concreto, se habla de que el problema no siempre es la muestra o el laboratorio, sino que reside en la capacidad del arqueólogo para seleccionarlas e interpretarlas debidamente. Capítulo 4. Un horizonte más lejano. El yacimiento de Lobos es muy potente. Amplía los límites de Roma y muestra el conocimiento real que se tiene del archipiélago, más allá de fuentes clásicas que varian entre el mito y la realidad, y nos deja con más dudas que respuestas. Los restos de la Graciosa, el periplo de Janón o la expedición egipcio-fenicia del faraón Neco II, entre otros casos más conocidos, mostrarían la actividad marítima que había en esta zona, rompiendo la idea de que hasta el lado de la metrópoli continental no había movimiento. En el caso de Janón, por ejemplo, creó una factoría comercial en la isla de Mogador sobre el siglo V a.C. Sería un reflejo de lo que ya ocurría desde hace bastante tiempo con las rutas marítimas hacia Oriente, recogidas, por ejemplo, en el periplo del mar Eritreo. Salvando las distancias me recuerda al caso de América, donde se buscan las llegadas de grupos humanos en un lado del continente mientras que el otro pasa a un segundo plano.
En el artículo se menciona Janón y se menciona Mogador, pero para introducir la teoría que explicaría que fueron los púnicos quienes promovieron la colonización de las Islas Canarias. En mi caso menciona Janón para mostrar la actividad que había en esta zona y ya no solo la actividad real, sino que era una zona con intereses económicos. En este caso estaría la edificación que mandó a hacer Janón en la isla de Mogador. Aunque no esté detrás de la colonización, Lanzarote se tiene como un enclave donde hubo un grupo humano que tuvo relación con la cultura fenicio-púnica y con la cultura romana, valorando la isla como un punto de parada en las rutas marítimas, donde fondear, conseguir agua y comida. Incluso se teoriza que este sitio era ocupado de manera estacional, dedicado para producir carne a los marineros romanos que se dedicaban a capturar y salar atún durante los meses de verano. ¿Cómo se sabe esto? Por la datación de los huesos de ovejas y cabras que se han encontrado en el yacimiento. También se han encontrado objetos de cobre y bronce de procedencia mediterránea, y cerámicas torneadas, aparte de fabricación púnica y romana, también ibérica. Con estos hallazgos también se teoriza sobre la inclusión de Canarias dentro del Círculo del Estrecho. El Círculo del Estrecho es una propuesta de Tarradell y consiste en una gran red de ciudades, puntos habitados de forma irregular o de avituallamiento, para varias actividades comerciales que explotaban el mar como recurso pesquero o como ruta, y estaba nucleado en torno a Cádiz. Siguiendo la presencia de otros pueblos en Canarias, tenemos un caso muy curioso en el Pozo de la Cruz, en Fuerteventura, donde encontramos grabados destacando un presunto signo de Tani. La doble entrada que tiene el pozo daría a entender que fue explotado en dos etapas distintas. Nada de estas otras primeras llegadas aparecen en el artículo. Solo se centran en Lobos I como el único asentamiento no indígena. Incluso se comenta de una falta total de cohabitación entre los diferentes grupos. Pero en el bebedero se encontraría la primera ánfora romana entera dentro de un contexto indígena. En Gran Canaria tenemos que hacer una paradita antes de continuar, y hay que mencionar a la gran olvidada, la alfarería. En esta isla encontramos piezas fabulosas de alfarería que buscaban ya no solo un fin práctico, sino también estético, demostrando el grado de desarrollo que alcanzó el pueblo canario. Es curioso este desarrollo, siendo que Gran Canaria fue la última isla en poblarse. Este horizonte tan lejano muchas veces está acotado por una estrella, a la que llamamos cronocentrismo. Este concepto es una crítica a esta metodología de la arqueología, donde parece que datar es el único método que se tiene, y que parece el fin último de cualquier estudio, dejando a un lado reflexiones más profundas, otras fuentes de información como pueden ser las fuentes literarias. Por poner un ejemplo, con Plinio el Viejo ya se sabía que los romanos conocían el archipiélago, y no fue hasta el descubrimiento fortuito de Lobos I en 2012 donde se manifestaría el interés real que había en el archipiélago, más allá de un lugar de paso. Se establecen fechas cuando se tiene un objeto que datar, con todo lo que esto conlleva, y las sucesivas investigaciones en diferentes áreas irán haciendo que todos esos datos confluyan en un mismo eje. Cuanto más datos de diferentes ámbitos apunten a una hipótesis, más fuerza tendrá. Incluso por muy objetivo que parezca, y aquí hemos de recordar a la cita del capítulo anterior y la metodología del artículo que estamos tratando en este vídeo, el uso del carbono 14 no es neutral. La selección de qué datar, cómo interpretarlo y cómo integrar esos datos en narrativas arqueológicas siempre implica decisiones humanas y subjetivas. Capítulo 5. Al César lo que es del César. En las conclusiones, el artículo también menciona aquellas áreas o aquellas teorías donde su estudio no encaja. Por ejemplo, algunos registros paleoecológicos detectan variaciones en el entorno, como incendios o erosión del suelo producidos por el factor humano. Estos cambios se datan alrededor del 490 al 130 en Gran Canaria, del 165 al 24 en Tenerife y aproximadamente del 150 en La Gomera. Aunque subrayan que coinciden con modelos previos que proponen un asentamiento humano temprano en el primer milenio antes de la era, o que una consecuencia de la colonización humana fue la llegada de poblaciones permanentes de alimoche canario, que se separarían de su población continental hace unos 2800 años, utilizando como sustento principal de alimento aquellos animales que eran traídos durante la colonización. También señalaría que los estudios sobre ADN indígena revelan una composición genética de ascendencia del noroeste de África, anterior al impacto de las expansiones romana y árabe. Si bien la invasión árabe del norte de África iría del 647 al 709, no sabría si se cuenta la fundación de Útica, provincia romana de África, en el 146 antes de la era, como impacto romano en la región. Y sobre la diferencia de cronologías entre Gran Canaria y El Hierro, el propio Santana, profesor de arqueología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y quien lideró el artículo, diría en una entrevista de Canarias 7 que en Gran Canaria la cronología que nos da es del siglo V, pero tiene que ver seguramente con un problema del sesgo en el muestreo. Hablando de publicaciones polémicas, en 2024 también salió otro artículo sobre ADN
Y pasó algo más desapercibido. En este estudio se hacía la hipótesis de que los canarios descendían de esclavos romanos del negocio de la púrpura. La verdad es que fue un año muy loco. Supongo que por aquel tiempo ya estaba caro el alquiler en la zona y muchos de los trabajadores se mudaron a las afueras. Y la República de Barcos, que iba excelente, le dejaban en nada el lobo para seguir trabajando. Eso sí, lo que no defiende este artículo dichoso, en el buen sentido de la palabra, es la teoría de que los indígenas fueron traídos. Y aquí a tope con ello. Y reivindica que aún no se ha llevado a cabo esta conexión con el norte de África debido a que seguimos anclados a las narrativas tradicionales en donde involucramos a los romanos o a los púnicos en el proceso de colonización. Los romanos llegaron primero, vale, pero los amasís supieron llegar. Aunque he de decir que después de dedicarle semanas a este guión, y ya no sé si es por pura paranoia, no sé si le encuentro del todo sentido incluir los romanos dentro de un estudio sobre la colonización del archipiélago canario. En la misma entrevista a Canal 7, Santana dice que una colonización es cuando un grupo humano trae todo lo necesario para quedarse a vivir en un sitio. Y al fin y al cabo, Lobos 1 solo sería un asentamiento con interés económico que estuvo activo durante pocos siglos. Además, solo se ubican dentro de Lobos, siendo también un islote bastante hostil para la vida. No creo que en Lobos haya sido posible desarrollar toda una urbe para quedarse a vivir en ese sitio. Que a fin de cuentas, también si hablamos de cronocentrismo, tendríamos que implicarlo en este ejemplo, donde solo podemos datar Lobos porque sabemos que existe Lobos, pero aquí cabría la teoría de varios asentamientos romanos dispersos por otras islas, al menos en las más orientales. Como hemos visto también, hay otros vestigios que se parecen bastante a Lobos 1, asentamientos puntuales, habitados estacionalmente, por fines económicos o para explotar ciertos recursos, pero que curiosamente no están recogidos dentro de este artículo. Pero sí es verdad que tampoco quiere presentar una verdad categórica, de hecho la ciencia está en constante cambio. Tras todo el estudio, concluye que son asentadas las bases y que ahora toca responder los tres interrogantes más grandes: ¿dónde, cuándo y cómo se produjo la colonización real del archipiélago? Al fin y al cabo, estamos ante un estudio de divulgación científica que la prensa utilizó para agitar a los lectores, utilizando aquellos titulares tan sensacionalistas. Aún queda mucho por andar. Y bueno, todo este trabajo de documentación, de grabación y edición para decir que no utilicen esa técnica odiosa, vomitiva, de copiar y pegar un enlace en Instagram. Probablemente el artículo de ese enlace nadie lo haya leído, ni siquiera la persona que lo pone. El tema del primer poblamiento de Canarias es bastante polémico, y aquí he intentado, sin desviarme de la ruta principal, añadir algunos datos que a mí me han parecido curiosos, y que como siempre he respaldado con estudios ya hechos y avalados. En la descripción tiene un enlace a toda la bibliografía que he utilizado en el vídeo. Cualquier opinión y aportación es bienvenida siempre que seas del respeto. Si han visto el vídeo útil, dejen un me gusta, comenten algo, lo que quieran, y si conocen a una persona que le puede interesar el tema, pues hacérselo llegar. Así el trabajo se amortiza. Muchas gracias por todo y nos seguiremos viendo por aquí. Chao.